bienvenidos a todos los que están, por supuesto, nos acompañan desde Zoom y los que están en este momento sumados al canal de YouTube de Proyecto LATAM. Bienvenidos a todos, un viernes más. Penúltima charla, así que vamos a disfrutarla. En esta charla nos acompaña una vez más la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Morón, así que gracias Ale Borraquia, esperamos que te puedas sumar en un ratito. Me presento, para los que no me conocen, soy Silvina Perrota, estoy coordinando Proyecto LATAM junto a un equipo de docentes de distintas universidades de acá de Buenos Aires y además de distintos intereses. Proyecto LATAM investiga, difunde la arquitectura contemporánea de América Latina. Nos parece que es un buen momento para empezar a acercar la mirada, para transformarnos en referentes, para conocernos, para armar redes, para interactuar entre nosotros, así que siempre les decimos que nuestro moto es participar, interactuar y transformar. Así que a los que estamos en sala les vamos a pedir que por favor una manera de ayudarnos a nosotros con el proyecto y además colaborar con los estudios que con la mejor predisposición participan del proyecto, tratemos de hacer capturas de pantalla, hagamos historias en Instagram, digamos, ayudémonos entre todos a difundir el trabajo. Hoy vamos a recibir al primer estudio brasileño, así que estamos felices, y desde que nació Proyecto LATAM creo que es el primer estudio grande que nos está siguiendo, así que estamos contentísimos de recibirlos. Bloco Arquitectos es un estudio radicado en Brasilia, está formado por Daniel Mangabeira, Enrique Coutinho y Mateus Secu. Hoy nos acompaña Mateus. Voy a extraer, para no hacerlo tan largo, solamente un párrafo. Por supuesto, si ustedes entran en la página de Bloco, pueden leer mucho más profundamente la biografía de Bloco, pero a mí me interesó esta parte donde cuentan que los proyectos de Bloco están directamente relacionados con condiciones específicas que pueden variar, desde la topografía y la orientación solar de un terreno hasta el presupuesto y la mano de obra disponible. Los límites impuestos por cada programa se ven como oportunidades de acción. Sobre todo, la firma considera que cada proyecto puede ser una poderosa herramienta para transformar su contexto. Les vamos a invitar a que los sigan, porque ellos tienen dos cuentas en Instagram muy interesantes. Una es Brasilia Moderna, que es una colección de fotografías y descripciones de edificios construidos en la década entre los 60 y los 80 en Brasilia, para que los acompañen. Y otra cuenta muy interesante, ahora Mateus después nos va a contar, es Atelier Piloto, que es como una especie de proyecto LATAM que organizan ellos, donde también el objetivo es promover la interacción entre estudiantes y profesionales, organizan conferencias y talleres, así que los invitamos a que los sigan en estas dos cuentas. Bueno, bienvenido Mateus, un placer recibirte, estamos felices de que estés en el proyecto. Así que en nombre de Fernando y mío, que no lo presenté, pero muchos lo conocen, Fernando también está en la sala, te damos la bienvenida y te agradecemos por este ratito. Muchas gracias, Silvina, Fernando, por la invitación. Para nosotros siempre, como decíamos ayer, ¿no? Como cuando comenzábamos ahí, charlábamos sobre la oportunidad de intercambiar experiencias latinoamericanas, ¿no? En general, Argentina, Brasil, Chile. Y nuestras realidades, así tenemos que aprender mucho de eso, ¿no? Porque son realidades muy parecidas, condiciones parecidas de producción de arquitectura. Entonces, que tenemos que tener un interés, un orgullo de una manera, porque aquí... hoy en día es muy como en moda hablar un poco de sustentabilidad y limitaciones. Nosotros acá en América Latina siempre tuvimos condicionados ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender entre los países, entre nosotros, y la iniciativa de ustedes de tener en LATAM, le decía que fuimos uno de los primeros porque creemos que era una experiencia muy interesante. Y bien, entonces muchas gracias por la invitación, es un placer compartir algunas experiencias de nuestro estudio. Lo que hablaba antes de las dos cuentas, ¿no? De Atelier Piloto y Brasilia Moderna, voy a hablar un poco de Brasilia Moderna, el tema de Brasilia Moderna en la charla, y el otro que es el Atelier Piloto es un grupo de estudios que nos juntamos acá en Brasilia, tenemos intereses parecidos como no somos profesores, ¿no? Formales, sino que tenemos interés y participamos de workshops, de talleres y como
aislados, así, muy parecido con ustedes, ¿no? En el LATAM, independiente de escuelas. Y con ese interés empezamos a organizar esas actividades. Y el último año antes de la pandemia hicimos un ciclo de charlas latinoamericanas donde invitamos otras oficinas de Brasil, para Brasil, ¿no? De otras partes de Brasil, y también arquitectos de otros países vecinos, ¿no? Como Argentina vinieron los chicos de Córdoba, que son nuestros amigos de Arlacia Ferrer, vino Nicolás Campodónico, que también lo conocimos en un evento, vino de Paraguay, vino Javier Corbalán. Al final es también un intento de acercarnos de la producción de los vecinos, ¿no? Y de otras provincias de Brasil. Entonces creo que eso es una cosa que intentamos hacer de alguna manera, tal vez tiene una relación con lo que hacemos, con nuestros intereses en el estudio. Entonces voy a empezar aquí la presentación. Como decía Silvina, el nombre de la oficina es Bloco Arquitectos. Estamos juntos desde los años 2000, donde nos sacamos de la escuela aquí en Brasilia. Yo, Daniel y Enrique, pero hoy somos un grupo más grande. Y bueno, entonces es importante decir que desde siempre arquitectura es una actividad de grupo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decirlo, porque incluso el nombre de la oficina lo pusimos porque creíamos que no deberíamos poner nada muy personal de nosotros, sino que hacer un grupo, se llama Bloco. Bloco en portugués quiere decir bloque, pero en Brasil específicamente no solo es material de construcción, sino que los edificios en Brasil se llaman blocos, son blocos aislados, no tienen el nombre, sino que tienen números y letras, ¿no? Es un poco raro para quien no conoce la ciudad, pero bloco tiene que ver con construcción y con la manera como Brasil se organiza y también con esa cosa de un grupo, ¿no? Un bloque que produce arquitectura. Entonces, ese es el equipo antes de la pandemia, cuando podíamos hacer la foto, y ahora ha cambiado poca cosa, pero más o menos ese tamaño tenemos nosotros. Estudiamos aquí en la Universidad de Brasilia, que esa es una foto aérea del campus, y esa foto del edificio principal que se llama Minhocão. Les decía que Minhocão quiere decir como el gran gusano, es un apodo que pusieron, pero son edificios, se llama Edificio Central de Ciencias. Acá está la Facultad de Arquitectura, Matemáticas y otro curso, y es ese edificio desde los medios de los 60, es el primer edificio de esta escala que se hizo en Brasil con premoldeados industriales en este tamaño, ¿no? Tiene casi 700 metros y es una repetición de pórticos con una pequeña variación y acá adentro se pone como un gran galpón de uso muy flexibles y se puede hacer un montón de cosas acá. Entonces cada escuela se organizó de una manera y es un proyecto de Oscar Niemeyer con Lelé. Lelé es un arquitecto brasileño que se llama João Figueiras Lima y es un arquitecto también, uno de los pioneros acá de la ciudad y tiene una obra muy interesante. Y hicieron muchas cosas juntos, Oscar Niemeyer, Lelé con Lina Bovar, en Bahía. Entonces es una arquitecta que a nosotros nos gusta, tiene que ver con un poco que voy a decir ahora en el comienzo de la presentación. Entonces, en los años 90, cuando entramos nosotros en Brasil, nosotros no tenemos familias de arquitectos, sino que salimos de familias con otros intereses y todo. Y llegamos a la escuela justo en el momento donde había una discusión muy grande sobre la validad del proyecto moderno como un camino que se debía seguir o no en Brasil. Ahora, mirando hacia atrás, vemos eso, ¿no? En este tiempo no teníamos la conciencia ni la maturidad necesaria para entender el contexto, pero era nos hay muchas dudas y qué camino debería seguir la escritura brasileña. Toda esta producción de los 60 que fue muy famosa, en los 80 y 70 por la crisis y todo empezó a caer y empezó a cambiar, y había el postmoderno acá en Brasil también a algunos puntos. Entonces, si miramos las revistas y publicaciones de este tiempo, nos damos cuenta que era un tiempo donde había muchas cosas y muchas posibilidades de camino, ¿no? Y justo en los 90 hubo un concurso muy importante que era el concurso del pabellón de Sevilla, y donde se ganó el concurso Angelo Bucci y Álvaro Puntoni ganaron un concurso, así que era una propuesta que era parte del jury era Paulo Mendes da Rocha,
y ganaron con esa propuesta de como una retomada del camino de la escuela moderna brasileña, decían que era el camino que deberíamos seguir y todo. Pero entonces en ese contexto estudiábamos ahí, no teníamos mucha idea de qué hacer, y eso tal vez, y había mucha crítica a Brasilia también, la ciudad, la construcción, la validad del proyecto y todo. Entonces eso tal vez nos hizo acercar de nuestros profesores, como alejar de la parte más conocida de la ciudad, la parte más monumental de la ciudad, y acercarnos a la producción de la escala residencial del día a día. Eso es una foto de la parte residencial de la ciudad, la supercuadra, ¿no? Ese concepto de Lucio Costa, de las unidades de vecindad, de los bloques y el acercamiento de la naturaleza. Entonces, tal vez esa obra más, como se dice, más civil, menos monumental, los arquitectos que construyeron Brasilia en esta parte, en esta escala más doméstica, nos atrae más y nos interesó más durante nuestros años de escuela, ¿no? Y entre ellos, hay muchos arquitectos que son poco conocidos acá, incluso en Brasil y aún más afuera de Brasil, que hicieron unas experimentaciones muy interesantes en los 60, 70, pero siempre con este espíritu es una ciudad que la primera parte de la ciudad se construyó muy rápidamente, con arquitectos de todo el país, y había entonces un sentimiento de urgencia muy grande y también de experimentación para construir en escala grande. Y entonces había mucha experimentación y un pragmatismo también que se refleja, que tiene un reflejo en la producción de arquitectura. Entonces, por ejemplo, Marcilio es un arquitecto que fue nuestro profesor, trabajó mucho con construcciones como mezclando partes premoldeadas, como fachadas, elementos de protección del sol, con parte del edificio que tenía con hormigón construido in situ, ¿no? En loco. Mateusz Gurewicz era otro profesor nuestro, construyó muy poco, pero construyó unos edificios muy importantes del campus, también con este mismo pragmatismo, tratando de tratar el edificio como, pues, el clima de Brasil es un clima muy cálido, entonces son edificios muy protegidos por esos Soleil y otros elementos constructivos. Oscar Niemeyer mismo hizo muchos edificios poco conocidos como edificios estándar de librerías públicas que se pusieron en varias cuadras aquí en Brasil, y también con esta investigación sobre premoldeados, vigas y construcción rápida. Otro es Glauco Campelo, que es un arquitecto de los 60, trabajó con Niemeyer. También tiene unas obras muy interesantes como esta acá, que es cerca de mi casa, que es una iglesia muy chica, que se hizo con vigas premoldeadas y losas premoldeadas para hacer la cubierta. Entonces son ejemplos de arquitectura que son poco conocidos, incluso en Brasil. Mucho, así no hay una tradición, en la escuela donde estudiamos no hay una tradición de esa enseñanza que tiene ese tipo de arquitectura como muy presente, sino que hubo un rompimiento ahí desde el golpe militar de Brasil en los 60. Entonces muchos de los profesores fueron dimitidos, otros se fueron de Brasil. Eso pasó también en la escuela de São Paulo. Después regresaron, después de la democratización. Y hay un gap de enseñanzas, un gap del pasaje de esta experiencia inicial hasta mi generación, por ejemplo. Entonces, para nosotros fue la creación de la Brasilia moderna, entre otras cosas que hacemos acá, no solo nosotros, sino que otros arquitectos de la ciudad, tratamos de recoger esta experiencia inicial de la ciudad y todo ese espíritu y toda esa posibilidad que hay, analizando nuestras condiciones actuales, intentando aprender con eso y siguiendo, ¿no? Entonces, vemos mucho de lo que intentamos hacer nosotros a través del estudio y de otras cosas que hacíamos, una continuación de esta experiencia, de estas cosas que pasaron. Entonces, vemos nuestra producción no como algo desde cero, sino que una continuación de una tradición y buscando entender las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Y buscando aprender con lo que hicieron, lo que vinieron antes, los maestros de antes. Por ejemplo, esa es la característica que les decía sobre el pragmatismo y el interés constructivo y con eso que hacía al final que la arquitectura que hacía en esta época tuviera muy poco superfluo, ¿no? No había tiempo para ser superfluo. Al final, cuando se saca eso, lo que no era esencial,
se tiene una arquitectura muy esencial y muy fuerte, ¿no? Entonces, esos proyectos son proyectos que están acá casi 60 años, siguen como muy dignos y muy fuertes todavía, muy resistentes, ¿no? a pasaje del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, Lelé, que es Sofía Lima, el que proyectó con la universidad junto con mi madre, tiene una obra que a nosotros nos interesa especialmente, justamente por eso. Tenía una preocupación muy grande con la racionalidad constructiva, con entender el contexto donde trabajaba, pero en la cabeza tal vez una firma, ¿no? Una firma de que se pudiera reconocer lo que hacía él. Tenía esos elementos y esos aspectos con los cuales se preocupaba, pero eso se reflejaba en la obra de distintas maneras. Por ejemplo, esa es una casa que construyó él para una familia de 8 hijos y que era amiga de un albañil español que vivía en Brasilia, que sabía trabajar con ladrillo. Esa casa se construyó durante 10 años, una casa muy grande, casi 800 metros. La propia familia ayudó a construir y Lelé estaba ahí en la obra. Entonces, es una obra que tiene las preocupaciones de modulación, de articulación constructiva, aprovechamiento de luz natural, las condiciones del tiempo y de la temperatura de Brasil, por ejemplo, pero tiene un aspecto, una expresión totalmente diferente de esta obra, del mismo arquitecto, un poco más nueva, también con las mismas preocupaciones, pero en este caso acá trabajó para hospitales que se llama SARA, Red SARA, son hospitales un poco públicos, un poco privados, que se construyó un montón en Brasil, pero acá tiene una preocupación tenía el acceso a unas industrias de construcción de acero para hacer muy rápido. Entonces son una construcción totalmente, pero las preocupaciones, entonces la forma acá es totalmente diferente del proyecto anterior, pero las preocupaciones son las mismas, ¿no? Sino que están siempre ahí, pero se expresan de manera diferente porque tiene condiciones diferentes de producción. Entonces en ese sentido hice una selección de algunas obras para decir un poco que algunas obras a lo largo de los años que en el estudio que hicimos, que tal vez tengan para que tengan esa preocupación común, pero también expresiones diferentes. Por ejemplo, este es un edificio que hicimos en 2009, 2010 más o menos, casi más de 10 años que cumplimos la obra, que teníamos presupuesto muy limitado en un terreno también limitado y muy cerca de una vía de tráfico muy intenso, mucho sonido, mucho ruido, y también las condiciones del sol, que casi la peor que tenemos acá, que es el sol de la tarde, muy cálido, un sol un poco inclinado. Teníamos que proteger el edificio del sol, del ruido, al mismo tiempo teníamos poco presupuesto. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer una solución muy simple, solamente con ladrillos y revoco y la estructura, y organizar la planta de una manera donde la fachada, a través de esa creación de módulos, espacios donde pudiéramos poner cosas, equipamientos, a lo largo de los años, adaptar los pisos a diferentes usos, también pudiera proteger el interior del sol a través de esa solución muy sencilla. Ya en este caso es una casa que hicimos en un terreno que tiene una pendiente muy fuerte, y acá lo que hicimos fue intentar recuperar el terreno, ¿no? A través de aprovechar la tierra que existía, que había ahí antes, poner la casa un solo nivel, y poner la parte de atrás de la casa, el terreno, un plan para que pudieran usar sobre la casa, y de eso mantener una vista libre desde los vecinos, por ejemplo, para una reserva natural que hay aquí al fondo del terreno. Acá es una casa un poco más nueva, 2014 ya. Tiene otra preocupación, es una casa en una área un poco lejos de la ciudad. Empezamos a usar materiales un poco más brutos, de manera que a lo largo de los años pudiéramos no preocuparnos tanto con el mantenimiento de la casa más lejos de la ciudad, más difícil de llegar, y aquí teníamos también otras preocupaciones con insectos, animales. Entonces elevamos la casa, la pusimos la casa un poco flotando del piso para no tener que mover mucho el terreno. Ese es otro proyecto que tiene otra preocupación totalmente diferente. Es un edificio que de los 70, que fue construido en Brasil,
y creamos, pero era una fachada de vidrio transparente que era muy cálida, el edificio se sobrecalentaba durante el día, no había aire acondicionado que funcionara así. Hicimos una estructura muy compleja en el sitio de web, en la descripción de lo que hicimos, para crear una segunda fachada, preservar la que había antes, una segunda fachada con materiales de aluminio y otro tipo de artificios tecnológicos para proteger esta, es una intervención de un edificio existente que lo cambia, pero al mismo tiempo mantiene algunas características originales. Entonces, al final, el camino que vemos en esos primeros años de la ciudad, vemos no solamente de una manera nostálgica, ¿no? Sino que también como una sugerencia de camino que podemos seguir, incluso con la tecnología que tenemos hoy y condiciones de ser que tenemos hoy, que son muy diferentes, a veces mejores, a veces peores. Entonces, tratar de ver eso como posibilidad, ¿no? No como limitación. Y eso es una casa más reciente, que es esa cosa que decía que es una mezcla de una estructura hecha in situ, que son esas vigas, son 8 vigas que tienen casi 30 metros de largo. Entre ellas, acá no tenemos foto todavía de esa obra. Entre las vigas ponemos losas premoldeadas y esas losas de algunos puntos las sacamos y creamos como lucarnas, ¿no? Se dice, con luz natural y ventilación para dentro del edificio. Y esas dos obras que voy a enseñar ahora, voy a enseñar un poco más en profundidad, son las dos obras casi las más recientes que tenemos. Son dos casas que construimos en la Chapada dos Veadeiros, que es una reserva natural que queda más o menos 3-4 horas de lejos desde Brasilia. Lo interesante acá, en este lugar, es que Brasilia fue construida en los 60, pero fue construida muy rápido y no había una conciencia muy grande sobre la naturaleza existente, ¿no? Nosotros acá, en las obras que hacemos y en la vida diaria de la ciudad, es un clima muy diferente del clima de la costa, por ejemplo, en día, ¿no? Acá estamos se llama casi sabana brasileña, se llama, es muy seco durante mitad del año y mucha lluvia la otra mitad del año. Es una sabana, entonces son plantas muy diferentes a las que vemos en la floresta atlántica, ¿no? De Río, São Paulo, como las conocido en Brasil. Entonces acá en Brasilia, cuando trabajamos acá, siempre tratamos de diseñar las cosas con esto en la cabeza, ¿no? Pero acá, en la Chapada dos Veadeiros, esas condiciones son mucho más presentes, porque es donde esta vegetación está aún muy preservada. Entonces fueron oportunidades también de llevar como más al extremo algunas de las ideas que habíamos intentado antes, ¿no? Casa Cavalcantes, en Cavalcantes, es una ciudad adentro de la Chapada dos Veadeiros, pero ese sitio de acá de esta casa es muy, muy aislado. Creo que es la casa más aislada que la hay, porque son como 5 horas para llegar a donde era Brasilia. Son más o menos 4 horas hasta Cavalcantes. Después 1 hora más de este camino acá, que solo se llega con jeep, ¿no? Con 4x4 de tracción y todo. Entonces es muy difícil llegar, la verdad, y muy aislado, un terreno muy grande. Y una vista muy fantástica también, porque como tiene montañas más o menos planas alrededor del terreno, es muy, muy caliente porque casi no hay viento acá, por eso, por la situación geográfica, muy aislado, muy difícil llegar. Entonces acá hicimos un ejercicio que intentamos hacer siempre, ¿no? Es difícil, pero vemos que funciona a veces, ¿no? Que es intentar diseñar algo después de ver las condiciones que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, en algunos casos, en este caso, por ejemplo, casi todas las decisiones del proyecto tienen que ver con las condiciones que encontramos. El presupuesto de llegar con los materiales, de tratar con mano de obra, que no es la mano de obra más como especializada que tenemos acá en Brasil. Y ahí esta característica que vimos que solamente un camión de este tamaño llegaba en este terreno. Entonces, primero que no había como usar mucho hormigón, ¿no? Porque no había, si teníamos que hacer poco hormigón, porque sería hormigón hecho en el sitio, ¿no? No había como ya con camiones de hormigón. Otro que para llegar con los materiales, máximo tamaño sería el tamaño que alcanza acá, atrás de ese camión acá, ¿no? Entonces,
Entonces empezamos con esta medición, este tamaño máximo de piezas, ¿no? Tenía que entrar acá. Y entonces, analizando lo que teníamos a la mano y las condiciones, todo, decidimos una estrategia que usamos en esos dos proyectos de acá, que voy a presentar, que es dividir la construcción en dos partes principales. Una parte que sería que no exige tanto especialización de la mano de obra, que es la parte más bruta, se dice, del núcleo del edificio, y otra parte más ligera, más industrializada, y donde necesitábamos de tal vez luces más grandes, que era la cubierta. Esa fue la idea, separar en dos partes, una parte bruta y una parte ligera. Y la parte bruta sería hecha por mano de obra local, y la parte ligera sería hecha en otra parte y solamente arreglada acá en el sitio. Entonces, en ese sentido, usamos una idea de construir el núcleo acá, en el centro, una construcción muy simétrica y muy hecha de repetición, que tiene que ver también con la idea que teníamos que no íbamos a poder estar en la obra todo el tiempo como hacemos acá en Brasil. Entonces teníamos que enviar instrucciones para la gente, es muy didáctica la construcción, ¿no? El clima que tenemos en Brasil permite que se haga eso, que es hacer la circulación alrededor de la casa y abierta, ¿no? Entonces no hay un pasillo, por ejemplo, cerrado. Es una cosa que ya hicimos antes en la casa de la Rica. Las conexiones entre dos pabellones son conexiones abiertas. Te vas de un lado al otro, cambiando solamente bajo un techo, por ejemplo, pero no hay pared, ¿no? Mismo acá, hicimos la idea de la cubierta que se repite y crea esos espacios que es medio dentro, un poco fuera del edificio. También sirve para crear una barrera de calor, contra el calor, ¿no? El cálido acá. Y acá escogimos, es un terreno muy grande porque elegimos una parte más central, más plana del terreno. Y acá la idea es soltar, ¿no? El piso del terreno tiene que ver también con la misma que pasó en la Casa Villarrica, ¿no? Por los insectos y animales, pero también por la preocupación que tenemos con el lago. Aquí hay parte muy seca del año y otra parte muy de lluvia. Entonces, la mano de obra local que tenemos ahí sabe hacer ladrillos con tierra, ¿no? Son ladrillos que llamamos de adobe, que no son quemados, son ladrillos que son solamente secos. Entonces, cuando vimos que sabían hacer eso, acá en Brasil casi no hay gente que no sabe hacer, es muy difícil, tuvimos la idea de crear las paredes externas con ese ladrillo, que son ladrillos muy buenos para aislar la casa del calor de afuera, ¿no? Pero son ladrillos que por no ser quemados no tienen resistencia al agua. Entonces queda como protegido el agua y también suelto el piso por eso del agua. Otra cosa también que vino de las dimensiones máximas que tenemos posibilidad de hacer es a la inclinación de la cubierta. La pieza estructural tiene que ver con el tamaño estándar de la estructura metálica, sin necesitar de cortes le pusimos la inclinación justamente para no tener nada de captación de agua, sino que el agua se va. Es una casa que se queda mucho tiempo vacía también, ¿no? Entonces la inclinación surgió del tamaño máximo del tejado. Y acá hicimos unos gráficos para enseñar esa mano de obra local a cómo sería montar, ¿no? Asemblaje de todas las piezas. Entonces, tratamos de ser muy simples, muy sencillo, poner las en conocer de la obra, no le son adaptados a la fachada, ¿no? La fachada más, donde tiene sol más duro, casi se cierra totalmente con ese gris soleil. El otro lado que tiene un sol más tranquilo, el gris soleil un poco más bajo, y es una madera interesante para este contexto, que es una madera sin tratamiento, entonces huele diferente, y ese olor aleja los insectos, ¿no? Entonces, había para la obra una serie de gráficos, además de los diseños de construcción, una serie de gráficos así para construir, ¿no? El equipo ahí, la que abre la planta es la dueña de la casa. Esa es la confección de los ladrillos, ¿no?
con tierra de cerca del sitio. La idea era tener primero la base de la construcción hecha, que la única parte hecha de hormigón, que fue hecha antes, y después como montar la cubierta de eso, ¿no? Para que después el equipo pudiera trabajar adentro bajo la sombra para hacer el resto de la obra. Esto fue muy interesante porque es una parte industrializada muy rápida y después la parte más artesanal ahí de adentro de la casa. Una cosa también que sirve de ese tipo de piso como con voladizos para los lados es también por los insectos, ¿no? Porque eso aleja, no hay como, por ejemplo, serpientes o otros insectos que son normales acá que entran en la casa. Entonces, tiene eso de como esos voladizos de losa para los lados. Las paredes internas las hicimos con ladrillos comunes acá, justamente por las instalaciones, ¿no? Porque las instalaciones vimos que sería muy difícil pasar por entre la parte de los ladrillos hechos in situ. El tipo de cosas que tenemos que hacer alrededor de las construcciones aquí en esta área, una ciudad muy pequeña, una villa que se llama Village Saint-Georges, que es más cerca de la carretera de acceso, entonces hay como llegar con materiales un poco más fácil. El terreno es un ambiente totalmente muy fuerte, muy diferente del otro que es plano, más o menos plano, es una pendiente, y tiene más facilidad de acceso, y teníamos un presupuesto un poco más grande también. Pero los principios de hacer aquí, que separar la construcción en dos partes, una parte de mano de obra local, otra parte de mano de obra industrializada, mismo principio, pero resultados formales muy diferentes. Esa es la carretera que llega hasta el terreno. Es una área muy bonita del país. Y ese es el terreno, una foto del comienzo de la obra, ¿no? En la primera visita vimos eso, ¿no? Es un terreno muy grande y tenía como una cosa interesante con esta vía pequeñita que hay aquí cerca. Porque de un lado el terreno tiene una pendiente hacia este valle para acá, que es muy preservado y casi no se escucha nada. Después el terreno sube mucho y baja para el otro lado. Y el otro lado también no se ve la ciudad en el otro lado del terreno, pero es el otro lado, es más cerca de los accesos, ¿no? Entonces es como si fuera un terreno que tuviera una cara un poco más pública y una cara un poco más privada. El programa que nos presentó los clientes también tenía algo así, porque es una familia de una amiga nuestra que es arquitecta paisajista, que es una arquitecta paisajista que trabaja con cerrado, que es el nombre de la vegetación, ese tipo de vegetación acá, ¿no? Ella trabaja con recuperación del bioma del cerrado. El bioma del cerrado es el bioma uno de más rico del mundo, ¿no? Y además el segundo más grande de Brasil. Ella trabaja con recuperación de eso y también empezó a trabajar acá en Brasil con paisajismo usando que usa el cerrado. Porque el paisajismo que conocemos más de Burle Marx, que se hizo incluso muchos jardines en Brasil muy lindos, son normalmente paisajismos hechos con especies más exóticas y no son muy adaptadas al clima. Entonces necesitan de mucha agua y manutención, son lindos, pero esa arquitecta tiene un otro abordaje muy interesante. La primera obra que hicimos con ella fue la Casa de la Rica, y la segunda obra fue esa que hicimos para su familia, ¿no? Entonces, hicimos junto con ella y había la idea de hacer una experimentación de habitar en este bioma, pero mantenerlo al mismo tiempo. Y ella también tenía la idea de construir su oficina, su home office, ¿no? Acá en ese terreno. Entonces, la cosa que vimos de una cara más pública del terreno, cara más privada, nos hizo pensar en separar ese programa en dos construcciones. Una construcción principal, que es la casa, y una construcción un poco más chiquita, que llamamos de atelier, que es como parte de la casa, pero no separada. Entonces son construcciones hermanas, una chica, una más grande, y con esa cara más pública, otra cara más privada. Entonces, este es un corte de la locación donde está el terreno, como es la topografía. Entonces, de este lado tenemos al lado derecho, hicimos la casa, y al lado izquierdo el estudio. El punto más alto
pusimos esta caja de agua, ¿no? Entonces, como les decía sobre ese régimen de agua que hay acá, acá estamos donde el agua de varios ríos brasileños empieza a surgir acá en la Chapada, pero al mismo tiempo, por eso del clima y el crecimiento de la ciudad, tenemos una condición de uso de agua muy sensible acá. En el primer proyecto es una casa muy aislada, usa totalmente energía fotovoltaica, off-grid, ¿no? No tiene ninguna ligación con ninguna red y usa agua de una fuente que hay cerca, ¿no? En este caso es una casa un poco más casi urbana, porque está cerca de la ciudad. Pero tenía esa preocupación de tal vez no como usar el agua de la red, entonces intentar no usar tanto recursos de la red. Entonces es una casa que tenía una cosa medio híbrida y esa caja de agua fue una de las actividades que tuvimos de como recoger el agua durante la estación de lluvias, entonces y tener un almacenamiento de este agua para que pudiéramos tener como casi una independencia de la red. Entonces son 40 mililitros de agua que se recoge durante las lluvias, se guarda acá en este punto más alto del terreno, a través de bombas que son fotovoltaicas. Voy a enseñar cómo eso de recoger el agua incluso es un elemento muy importante del proyecto. Y se guarda el agua en el punto más alto del terreno para que durante la estación seca usar ese agua, también el agua de la lluvia, usar un poco de la red, un poco de la lluvia. Lo mismo con la energía fotovoltaica. Es un sistema que no es off-grid como la primera casa, sino que es un sistema que conectando a la red. Entonces es un sistema híbrido también. Y la otra idea que teníamos era, el terreno es muy grande, pero un poco estrecho. Es como una lámina así, muy grande, muy larga. Pero es casi un condominio rural. Ella tiene vecinos acá que son amigos y terrenos grandes también. Pero pusimos la casa en el sentido de la topografía, ¿no? A lo largo de la topografía, por eso queríamos preservar las laterales del terreno y usar ese sentido del terreno. Entonces, por eso era la idea de adaptar totalmente la construcción al terreno. Entonces, es una cosa muy diferente de la primera casa, ¿no? Entonces, el núcleo de hormigón, y en este caso acá somos ladrillo de una fábrica que había cerca, acá también en Minas Gerais. Ese núcleo se adapta totalmente al terreno y aquí se ve que en la casa son 5 niveles diferentes internos. En la casa donde iba a vivir ella y su padre también, la casa tiene una rampa externa que conecta los niveles y esos niveles son también, tiene una relación entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de acá, que es un nivel que se ve que hay una losa de hormigón acá, esa es la parte donde se queda más tiempo, entonces y es más cerrado, ¿no? Son las habitaciones, baño, por eso no tenía una ventilación grande, ¿no? Aperturas son más pequeñas, entonces creamos como una doble losa, ¿no? Un doble techo, una parte de hormigón y la segunda que es la cubierta industrializada, ¿no? Y en este espacio entre ellos es un colchón de aire que ayuda con la temperatura y también aprovechamos para poner parte de los equipamientos de instalaciones y aire acondicionado, parte del aire necesario. Y la parte de la social de la casa, ¿no? Que es la casa y también del estudio. Parte más como la sala, la parte de la cocina y todo, que teníamos aperturas más grandes, un montón de tipos de aperturas, posibilidades de apertura. Entonces la ventilación siempre pasando ahí. No pusimos esa segunda losa, sino que la propia cubierta es la cubierta del ambiente, ¿no? Interno. Acá se ve un poco el plan de la casa. Entonces, acá son niveles diferentes, son la habitación un poco más cerrada, un poco más privadas. Parte de acá que es la parte de la social, donde se encuentra, ¿no? Donde se ve la cubierta directamente de la parte de adentro. Por la idea de poner eso de la cubierta independiente y adaptada al terreno, cada uno de estos bloques son los bloques de fundación de la cubierta, son independientes. Cada uno de ellos tiene un nivel diferente. Ese es el estudio que se conecta al otro lado, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la casa. Acá hay el plan de llegada y los niveles, esa rampa externa, y ese esqueleto de hormigón que hicimos antes, con la primera cosa que hicimos. Después se puso, parecido con otro proyecto, después se puso la cubierta
En ese caso de acá hicimos el primer estudio que teníamos en la cabeza, tiene cubierta en la estructura acero, metal, y el primer estudio que presentamos era así, pero empezamos a ver que teníamos un presupuesto que nos da la posibilidad de usar la madera laminada colada, que se llama MLC. Aquí en Brasil hay muchas empresas que empezaron a hacerlo. Tiene un comportamiento parecido, es un poco con el acero en secciones, ¿no? Las secciones son parecidas de tamaño. Tiene una característica un poco diferente, que hay que proteger un poco más de la lluvia. Hay otras cosas, pero al final la dimensión es parecida, ¿no? Entonces empezamos a ver que teníamos el presupuesto para tal vez usar madera acá, que era un poco más cara, y al final tuvimos la opción a la madera en esta estructura. O sea, el otro lado. Entonces se ve que la casa tiene una organización un poco más suelta del piso, ¿no? Y la otra parte, que es el edificio público, digamos, tiene esa cosa de la conexión directa con el piso. Entonces, al final usamos las escaleras incluso para hacer una especie de asiento acá, silla, ¿no? Para que se pueda dar clases al aire libre, porque la arquitecta paisajista trabaja también con cursos y formación de otros paisajistas. Entonces, ese estudio va a funcionar también como paso para clases, ¿no? Y acá un poco la idea de los apoyos. Cuando empezamos a hacer los apoyos de la cubierta, que es una cosa muy ligera, ¿no? Teníamos la construcción bruta y todo, esa cubierta muy ligera, vimos que podíamos tener una extensión muy delgada de columna, pero por esa idea que teníamos, porque, por ejemplo, si fueran totalmente independientes del núcleo y a la cubierta, podíamos usar solamente ese pilar, la columna, porque no, el viento acá, que es muy fuerte, iba a mover un poquito para acá o para allá y no había problema. Pero teníamos esa idea de tocar las construcciones en el punto de la área social, ¿no? A través de vidrios, pudiéramos tener el techo, todo. Entonces, por tener esa conexión de vidrio entre las dos, teníamos que tener una estabilidad mucho más grande de esa estructura de madera. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo. No queríamos poner más pilar o poner un grosor espesor de columna más grande por eso. Entonces tuvimos esa idea con los ingenieros de poner los cables, ¿no? Y para estabilización. Y después de esos cables, eso fue lo que dio la forma del triángulo de la fundación, y tuvimos la idea de transformarlo en una caja que recibe el agua de la lluvia. Entonces, es una fundación, es una cosa que funciona también para recibir el agua. Y al final, la idea inicial era como dejar el agua caer ahí en esa caja, ¿no? Y entonces tuvimos que conectarla directamente porque eso sería una fuente de contaminación de este agua, ¿no? Entonces, eh, recogemos, filtramos y después almacenamos y se usan nuevamente. Entonces, cuanto menos contaminación tengamos entre la recepción del agua de lluvia hasta la caja principal, mejor. Entonces, al final conectamos ese tubo acá. Y esas son las fotos de la construcción. Esa parte es mucho más difícil que creemos, ¿no? Porque tuvimos que tener una topografía muy exacta. Y parte de la mano de obra local, por ejemplo, una cosa que no dije antes de la obra anterior, era que también de la parte más como difícil de la casa, que sería la parte metálica, tuvo problemas porque al final la gente que está ahí en la obra local creía que cuando llegó la estructura, creían que vino mal, estaba un poco mal y cortaron la base. Entonces la casa al final quedó un poco más baja que debería. En este caso de acá hubo un problema un poco más serio, porque contratamos ahí un topógrafo de la región, de la ciudad, que nos conocimos ahí, y hizo una topografía que estaba totalmente mal y no sabíamos. Entonces empezamos a poner los niveles, vimos que estaba mal, tuvimos que como mover un poco el proyecto. La suerte es que este terreno es muy grande, y refleja como se ve un poco, yo tengo que mover un poquito para abajo, así la casa, para adaptarla, y tuvimos que hacer una adaptación del proyecto. Contratamos otro topógrafo que llevamos de acá, de Brasilia, pero la mano de obra para la construcción del hormigón y de este núcleo fue una sorpresa muy buena, porque era gente que nunca había hecho una obra compleja y se salieron así muy bien. Entonces, esa fue la primera cosa que hicimos, fue poner los bloques de la cubierta principal. Entonces, la idea era tener como ese esqueleto, ¿no? Los huesos de la casa de hormigón listo antes, que fue lo que hicimos con las dos construcciones. Entonces quedó así. Y después de ese punto, lo mismo también, arreglar la
estructura de madera, ¿no? Entonces hubo un punto donde había solamente los huesos de hormigón y los huesos de madera. Y después pusimos el tecado, ¿no? Que son tecas metálicas también, y la obra principal pasó ahí bajo la sombra también. Eso se construyó como 2 semanas, todo lo proyecto. Y son espinos, es eucaliptus, son plantaciones que hay que son manejables y todos como sostenibles, ¿no? Tenía toda una programación de renovación de esa madera y después sacan esa madera que tiene un crecimiento muy rápido y le cortan en como partes ahí, se cola con una pega, se pega con una pegante que es especial para tener la resistencia necesaria, ¿no? De la obra ya lista. Y acá, de nuevo, esa preocupación que también tenemos en otras obras de poner, como hacemos un ejercicio acá que a veces funciona mejor y otras veces peor, que es sacar cosas, ¿no? Empezar a sacar lo que puede ser sacado. Entonces, al final, eso fue para nosotros un ejercicio que empezamos a hacer después de hacer las primeras obras, ¿no? Que teníamos cosas, o hicimos un edificio hace pocos años, un año después de salir a la facultad, que tenía una solución de muy compleja para sol y todo. Y durante la obra se acabó la plata y se sacó, no hicieron bris y fue un desastre ese proyecto. Entonces, al final, ese edificio que enseñé antes, de 2009, la idea era tener así, cuando al final hicieron, cuando iban a hacer todas las paredes y estructura, el edificio ya estaba listo, no había cosa que sacar de eso, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre tuvimos en nuestra cabeza, así de los proyectos, cuando se casi siempre, no, pero depende, intentamos sacar cosas y intentamos poner el mínimo de materiales diferentes posible, ¿no? Entonces, en este caso también, el mismo tipo de piedra para todo, piso, como losas, todo, de cocina, mesas y todo, el mismo piedra. Ese es el detalle del pararrayos, se llama, para la descarga eléctrica, que aquí hay mucha. Y en algunos puntos tenemos ese, como pasamos por afuera. Esos son los cables de estabilización y esa es de la lluvia, ¿no? Eh, lo que hicimos también era, como tenemos dos construcciones, en la construcción de la casa, que como más privada y todo, el color de todos los elementos de agua de lluvia son amarillos, es un color que sacamos de la época seca del año, ¿no? Sacamos de fotos y es un color muy presente porque se cambia totalmente el paisaje, ¿no? Queda amarillo y como gris y a veces café. Los elementos de la otra construcción son verdes, que también tienen una relación con el color después de la lluvia, ¿no? Que como se cambia totalmente en 15 días. Un pasillo interno y otro pasillo externo que es la rampa, ¿no? Muchas partes de los muebles son hechos con la propia estructura de hormigón. Esa es la paisajista, es Mariana, se llama. Acá se ve que no hay estructura, ¿no? Entre la parte fija de hormigón y la madera, solamente se divide. Por eso es muy necesario tenerla muy estable. Acá de nuevo eso de los voladizos de losa, ¿no? De los pisos por eso de los animales y también principalmente en este caso no cambiamos casi nada de la topografía original. Ese es el estudio del otro lado del terreno.
Y acá se ve que la relación con el piso es diferente, no se conecta directamente al piso. Las escaleras se vuelven en sillas para clases al aire libre, como eso. Y acá hay una adaptación también de los muebles, ¿no? Eso se transforma en otras cosas que son como para libros y otros usos que son más relacionados a la función. La ciudad, la vía que cerca está más para allá, no se ve de aquí. Pero si manejas aquí por 10 minutos llegas a una pequeña ciudad. Y acá los tubos verdes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias, Mateus. Mateo. Esperá que... Muchísimas gracias por la charla. Y bueno, como para empezar a comentar algo, eso que decís vos de la diferencia entre los 6 meses secos y los 6 meses con lluvia, yo la viví perfectamente porque llegué un día a Brasilia, estaba todo lo que es el eje central, estaba todo con el pasto prácticamente quemado, al otro día empezó a llover y se transformó en verde. O sea, yo en 48 horas vi cómo pasó de un color a otro y Y eso es la por tía, ahora, sí, se pasó eso hace 2 semanas acá. pero es de un día para otro. Increíble, es Y muy ahí, lindo. claro, la mujer que vi ahí dice, no, no, esto es así, esto es normal, son 6 meses así, 6 meses con lluvia, y es como un corte, un día empieza a llover, y ese día se transforma Sí, completamente, se transforma todo el color, ¿no? Cambia completamente. ese es muy lindo, sí, es una región, creo que es una de las características más lindas, creo que esa como resiliencia, se dice la palabra, la Sí, vegetación como parece que está muerta y de una vez está revive. como durmiendo Sí, ahí, sí, ¿no? pero en 48 horas yo vi el cambio. O sea, vos dijiste 15 días, yo dije yo lo vi en 24 horas, cuando ya empieza a ver cómo empieza de un color, ya empieza a brotar el verde muy rápidamente. Sí. Es muy increíble esa diferencia, es muy notable y bueno, es como una característica muy local del lugar. La verdad que es Sí. increíble. Una geografía con una Eh, potencia increíble. sí, y bueno, Increíble. Mateus, la- la- te hago una pregunta antes de, porque queremos abrir el juego. Sabemos que hay muchos que se están muriendo de ganas por preguntar, ¿no? Estoy viendo las caritas, a ver, Sabri, si se anima, estaba contenta que venía, fue la Sabrina que venía a la charla de Bloco. Me quedé pensando, y es una pregunta barra reflexión, porque la charla se llama Proceso de Identidad, y vos sos de Río, y Daniel es de Bahía, y Mateus, ¿de dónde era? Enrique es el único que nació Enrique, acá. perdón. Enrique es el único Ah, ok, listo. Porque pensaba, digo, ¿cómo vos y Daniel construyeron identidad, si querés, como arquitectos, no sé, y están como tan aferrados a Brasilia eh, por haber pasado por la universidad, probablemente? Digo, ¿qué es lo que hizo que te aferraras tanto y que vos entiendas que tu identidad se construye? ¿Cómo te relacionas con Brasilia? Mira, Silvina, sí, primero, sí, muchas gracias por todos que están acá, sí, para mí es un placer compartir eso, entonces si quieren preguntar, Sí, 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 ahora se van a animar. y mira, nosotros estamos juntos ya desde los 2000, ¿no? Sí, Los primeros años después de la facultad estábamos totalmente perdidos, ¿no? Así, la oficina tiene como desde 2008, ¿no? Pero antes de eso estábamos como caminando aún, tenemos que hacer, lleno de dudas, creo que es algo normal, ¿no? Después que sale de la escuela. Y yo creo que fue una cosa muy despacio y muy gradual, esa cuestión de entender dónde estábamos nosotros. Porque en Brasil, no sé, Argentina, debe ser también, era en toda la parte de publicidad, de la arquitectura y revistas y ¿no? de publicaciones son de San Pablo de Río, que es una claro. realidad muy diferente. Y entonces es un poco frustrante, ¿no? Porque estás en una condición que es muy diferente de presupuesto, de condiciones climáticas y todo, y qué hacer. Y entonces creo que fue algo que fuimos a entender y ver las obras de los maestros que vinieron antes de nosotros, entender qué hicieron ellos. En mi caso, también tal vez después de algunos años de
de graduación me fui a hacer un máster en una escuela de Londres que se llama Bartlett. Es una escuela como muy experimental, pero tiene algo que es muy diferente que tuvimos acá en Brasilia, que es una énfasis en el proceso de lo que hace, ¿no? Acá había una énfasis en la forma final, Claro. y hay un discurso también que es si Niemeyer es la figura central de la cultura brasileña, pero es un genio, pero no se involucró en la enseñanza nunca, ¿no? Entonces hay un mito muy grande aquí en Brasil sobre Niemeyer y todo, pero es algo que no se puede copiar, es algo muy único, y siempre tenía ese mito de llegar con el croquis, el croquis es el mismo que está al final, ¿no? Y es un genio que tiene la idea inicial. Y cuando me fui a estudiar afuera, era totalmente al revés. No aceptaban que llegara yo con un croquis de algo, porque me preguntaban siempre, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces, tienes que, incluso el trabajo final del curso era, no queriendo, si no era obligatorio hacer un proyecto, sino que podías enseñar su proceso que Mira, existe en el año para que pudieran entender por qué ha llegado a esa forma y no a aquella forma. Entonces, en mi caso, yo creo que si ese tipo de cosas, de desafiar como el proceso que yo tenía antes de hacer cosas, fue muy importante para mí. Daniel también, después también se fue a estudiar en Londres también, pero se fue a hacer otra cosa. Entonces, tal vez eso también tenga ayudado un poco a como sacar un poco de preconceptos de la forma que teníamos que tener y como forzarnos a nosotros a ver, no sé, tal vez entender mejor dónde estábamos nosotros para diseñar, ¿no? Entonces, creo que fue un proceso. Entonces, digo que los primeros 10 años, tal vez después de la escuela, estábamos totalmente perdidos. perdidos. Y después empezamos a hacer cosas que para nosotros empezó a hacer sentido, ¿no? Es interesante, y ya lo hemos hablado con varios arquitectos, Fer, ¿no? Cuando te vas afuera, y el estar afuera te ordena las ideas y te da una mirada nueva sobre tu propio territorio. Eso que decías vos de poner el acento en el proceso, que por ahí en tu etapa formativa en Brasil no era así, y lo podés ver desde Inglaterra, es súper interesante a veces. Esta cosa de tomar distancia con tu problema para poder repensarlo. Sí, sí. En eso que comentás, nosotros por lo menos desde acá lo entendemos un poco así, ¿no? Como que la figura de Oscar Niemeyer es grande, pero no se involucra mucho en la academia, que es distinto a Pablo Méndez de Rosa, que sí. Sí. En tu formación aparece la escuela, aparece un poco Méndez de Rosa, Vilanova Artigas, aparece un poco esa línea, o cómo se estructura un poco la parte, digamos, la parte educativa en Acá en Brasilia formación. siempre fueron figuras muy centrales, ¿no? Y principalmente en los 90, cuando estaba diciendo, ¿no? que hubo ese concurso, y después en los 2000, cuando yo ya estaba fuera de la escuela, pero se ganó el Pritzker. Entonces, eso cambió la percepción general de las cosas que eran válidas o importantes, ¿no? Entonces, eso al final fue importante, pero en la escuela fueron años de crisis, tal vez. Porque si leemos, yo era muy joven, entonces leí, así, viendo hacia atrás, viendo las revistas. Yo fui del Instituto de Arquitectos de Brasilia, ¿no? Fui presidente aquí de la sección regional, y es una sección que hizo muchos concursos, y uno de Sevilla del 92, creo. Y aquí nosotros tenemos las láminas de los proyectos que los arquitectos, ¿no? Presentaron. Y había de todo, había como cosas totalmente postmodernas, y la mayoría, te digo, ¿no? Entonces, los años de formación para nosotros fueron años de confusión, ¿no? Una cosa más, mucho sin saber qué hacer, ¿sí? Pero eso después de eso tal vez nos hizo nuestra mirada a lo que estaba más cerca de nosotros. Nuestros profesores, por ejemplo, Marsilio, Mateusz Gorovitz y otros. Y tal vez Lelé es un arquitecto, creo que tiene el mismo tamaño, tal vez, de importancia que por lo menos la Rocha y Niemeyer para nosotros, pero es un arquitecto muy poco conocido, ¿no? Aún no tiene su importancia, entonces, Sí, todavía no tienen tanta difusión. no tiene. Y entonces eso de intentar aprender con ellos y lo que nos decían, y a través de las obras construidas, ¿no?
Acá tenemos la suerte de tener como unas obras construidas que son casi como clases, ¿no? Casi clases sólidas construidas Claro. de ahí. Entonces todo eso tal vez al final nos ayudó a entender las posibilidades que teníamos nosotros y pensar en caminos, ¿no? que podemos seguir desde... Ronald, veo que estás levantando la mano. Te iba a comentar, tenemos una... Dale. Abrir ¿Qué el tal? Buenas micrófono. tardes, Matius. Yo por lo que llegué a ver y estudiar lo que es Bloco, ¿cómo es que llegan de lo que es el low tech a llegar a experimentar lo que es las imperfecciones de la construcción tradicional, que es lo que ustedes afrontan en cada proyecto, por lo que es también la mano de obra y en Brasil, a lo que es la modernidad, ¿no? Esas virtudes que llegan a tener de cómo poder enfrentar las cualidades de, ya sea ambientales, topográfica, o sea, todo eso para poder llevar lo que es low tech, que es técnicamente Bloco, ¿no? Gracias. No sé si... No, muy interesante la pregunta. Te digo que había una discusión muy interesante que estaba acompañando no sé si ustedes conocen, es un chico que yo conocí en un evento, es un chico chileno que se llama Guillermo Evia, así y hizo un artículo que se llama en la revista de Columbia, de la Escuela Columbia de los Estados Unidos, que era una revista como dedicada a arquitectura latinoamericana, cuestiones latinoamericanas, ¿no? Entonces puso una cuestión que era como si fuera, no me acuerdo del título, pero era como si una pregunta, ¿no? Estamos acá en la América Latina como atrapados a una idea de hacer con low tech y no nos involucramos en discusiones más amplias y todo. Mucho en estas cuestiones, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, hoy en día estamos haciendo una casa que se construye, una casa que tuvo que construirse muy rápidamente, toda totalmente hecha en estructura de acero, con soluciones muy tecnológicas para sol y todo, pero tal vez tenga que ver con las condiciones que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, tal vez la postura de cómo cómo lees el problema que tenemos que resolver, ¿no? Porque o sea, tenemos que intentar que la sociedad nos vea más como la gente que va a resolver los problemas, no la gente que va a presentar problemas, ¿no? Entonces, cuando presentan problemas, tal vez el programa y todo, y analizamos el presupuesto que tenemos, las condiciones, en nuestro caso, vemos, por ejemplo, que tenemos el presupuesto para construir hormigón o ladrillo o algo que tenga que tener una vida sin mantenimiento más larga, ¿no? Y ahí, a partir de eso, intentamos hacer algo, ¿no? Entonces, exploramos lo que nos trae como posibilidades de material. Entonces, esa casa que presenté hoy, otra que hicimos también, tiene mucho eso presente. Es lo que tenemos más, lo que nos pasa en más cantidad, ese tipo de situación. Pero en otro caso, por ejemplo, esa obra que enseñé que era, como hicimos una nueva fachada en ese edificio existente, o, por ejemplo, esa casa que hacemos todas en metálicas con dispositivos más mecánicos, como tecnológicos para proteger el sol, ya exploramos otras cosas, ¿no? Pero siempre intentando ver lo que intentamos hacer, que creo que los proyectos que hacemos y al final vemos que para nosotros hace más sentido, son los proyectos donde pudimos entender lo que teníamos a nuestra disposición. Entonces creo que para nosotros la modernidad, la contemporaneidad, tiene que ver con entender el lugar, ¿no? Creo que esa curiosidad y a partir de eso explorar lo que nos trae el lugar, tal vez sea el ideal. No sé si al final conseguimos hacerlo, ¿no? Lo intentamos, porque siempre hay cosas que vienen y son parecen siempre en los trabajos, ¿no? Unos intereses. Por lo menos la Rocha mismo dice, siempre que hacemos el mismo proyecto por toda la vida, pero pequeñas adaptaciones, ¿no? Pero el mismo proyecto. Sí, En el caso de él sí es posible verlo, ¿no? de los Sí. 16 proyectos, la mayoría llegan a tener siempre casi la misma simbología, pero tienen adaptaciones distintas en lo que es también la materialidad. Entonces, por eso te preguntaba cómo adaptaban eso, lo que es low tech, a lo que es su esencia en
sobre lo que es la modernidad hoy en día. Es Sí, más sí. allá de lo tecnológico. Entonces. Sí, sí. Creo que tiene que ver con cómo vas a trabajar, ¿no? Una manera de trabajar. Pero al final siempre hay unas imágenes y cosas más subjetivas que vas a traer, ¿no? Y vas a poner en el trabajo. Eso no es como, como no conectarse a eso, ¿no? Gracias, Ronald. ¿Alguien más quiere hacer una No, por pregunta? favor. ¿Seguimos? Dale, Gastón, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, le quiero agradecer porque en particular a usted lo tuve que estudiar para mi presentación y quería hacerle una pregunta que no encontré en ningún artículo de ningún tipo. Entiendo que es usted con Daniel y Enrique, pero ¿qué los inspiró a fundar Bloco? Porque ya es algo que va más allá de una fundación, es algo increíblemente grande en la arquitectura, es muy importante y quería saber qué los inspiró. Eh, Mira, creo por ejemplo, el bloque empezamos en 2008, ¿no? Antes de eso, hicimos trabajos juntos, pero no había otras organizaciones, tuvimos otras organizaciones. Y yo hice mi máster, regresé a Brasil, fui a trabajar en bio y nosotros hicimos otra cosa. Pero siempre, cuando empezamos a hacer el bloque, incluso creo que eso tiene que ver con la pregunta de antes también, ¿no? Nosotros, sí, hay una organización donde nosotros como hacemos esa coordinación y en las fases iniciales, pero siempre nos interesó mucho ver la materialización de ese proyecto, ¿no? Entonces vimos que la idea inicial es muy importante, pero es 10% de la cosa todo, ¿no? Al final, la materialización final, cómo vas a llegar con esa idea hasta el final y toda la obra y todas las cosas, así, el camino es muy, muy largo. Y en este camino, nosotros somos parte del camino, ¿no? Entonces, los arquitectos son pequeña parte, las cosas de la obra, las cosas del cliente y todo, y vimos que incluso nosotros, dentro de ese proceso, no somos nosotros tres, sino que hay que involucrar más gente, hay que poner como gente a nuestro lado. Y no solo el cliente, y todo, que convencer a la gente a hacer la cosa y todo. Entonces, hay proyectos acá, inclusive en la oficina, en el estudio, donde, por ejemplo, un estudiante que está con nosotros nos ayuda en algo, nos da una opinión, presentamos aquí los proyectos para todos, siempre empezamos la conversación, nos traen cuestionamientos o cuestiones o ideas que a veces pueden cambiar cosas o incorporadas ahí del proyecto. Entonces, siempre empezamos a ver la construcción del proyecto como algo mucho más grande que nosotros tres incluso, ¿no? Entonces, tiene que ver con el cliente. Siempre decimos cuando vamos a iniciar un trabajo que el final que va a salir no es algo que nosotros queríamos y ni que el cliente quería, sino que es algo mezcla. Lógicamente, nosotros como arquitectos, con el conocimiento que tenemos, tal vez el maestro, digamos, como ponemos el camino acá, así el camino y las soluciones y como una idea general y todo, pero sabemos que la construcción es una construcción colectiva. Sí, otro día aquí, por ejemplo, estábamos hablando con un amigo que estaba muy triste, que había presentado un trabajo, que el cliente odió el trabajo y le votó, no quería nada de aquello. Y nosotros intentamos, así nos dimos cuenta que para nosotros las primeras presentaciones son muy, muy sencillas. No hacemos casi imágenes muy fotorrealísticas, no hacemos casi nada muy, porque para nosotros es interesante poner la presentación, ver lo que dice el cliente y a veces cambiamos sin pensar, ¿no? Ah, me trajo una idea interesante, eso no tiene que ver con qué puede ser el otro. Entonces, casi siempre los proyectos que presenté hoy son proyectos que en el comienzo estaban totalmente diferentes. Si no fue a traer unas cuestiones, no iba a salir como salió al final. Entonces, el cliente también es parte, ¿no? Entonces, Involucran la al idea cliente en el proceso. sí, lógicamente no es literal, ¿no? Mm, Lo que sí, trae sí, como sí. información, pero es una digestión de eso. Y por eso cuando imaginamos Bloco, el nombre y la idea, ¿no? Es una cosa que es un conjunto de cosas, ¿no? Y por eso no queríamos dejar muy personal eso, ¿no? Porque lógicamente hay que tener una organización de la oficina, nosotros somos más de experiencia en los caminos, pero es una construcción colectiva. Creo que cada vez más, es una cosa que tenemos que es también diferente de la generación que me enseñó en la escuela, ¿no? Que es una cosa mucho más individualística. Entonces crecimos con esa idea del autor y todo, y eso creo que hoy en día se diluye de una manera más
expresiva, ¿no? ¿Alguien más? Creo que me sobró la pregunta, me encantó la respuesta, si le soy honesto. Muchas gracias. Ah, Y qué y bien una que hicieron el última, trabajo, ¿no? va, la verdad que sí. Una última pregunta y le dejo a mi compañera que quiera hablar también, de mi mismo grupo de Bloco, que nos ayudó un montón. Es una opinión suya, obvio. ¿Qué es para usted la arquitectura? Sé que es muy rebuscada, pero quisiera saber su opinión. En la definición dices. ¿Qué es ¿Qué es para para vos la usted arquitectura? personal? Claro, creo que es la pregunta que todo arquitecto se hace. Y a usted, una firma tan grande, quisiera saber su opinión, obvio. Mira, es una cosa que hablo por mí, ¿no? Porque es una discusión como sin fin acá. Sí, ¿No? por supuesto, su opinión personal, obvio. Pero a mí me parece que es una cosa que es, si lo principal para nosotros que tenemos que tener en la cabeza siempre, para mí es que construimos para la gente, para alguien, ¿no? Para el hombre, ¿no? Entonces es una cosa que, claro, que para mí es arte, es un arte seguro, porque es Lúcio Costa, por ejemplo, que creó Brasilia, dijo que la arquitectura pasa cuando, por ejemplo, tienes las informaciones muy lógicas y las condiciones muy lógicas, pero hay una clave ilógica donde pones junto todo eso. Entonces, y en esta clave ilógica está la arquitectura, porque no es construcción solamente, es una construcción con intención, dice él. Y para mí eso, y siempre teniendo en la cabeza que al final tenemos, como decía, ¿no? Somos como parte de una cosa mucho más grande, somos una pequeña parte, y muy importante, pero somos pequeños, entonces tenemos que tener eso en la cabeza y trabajamos para la gente, ¿no? Resolvemos cosas. Diferente de las otras artes, tal vez, la arquitectura tiene una función, ¿no? Una función muy, muy clara casi siempre. Muchas gracias. Gracias Gastón, gracias Mateus. Sabrina, Hola, buenas tardes. hola linda. Primero que nada quería decir gracias por la oportunidad de poder estar a hablar acá, porque después de ver tantas horas de charlas y de repente tenerlo acá para poder preguntarle algo es increíble, así que nada, gracias. Quería preguntar algo que, bueno, como dije, después de ver tantas charlas con la FADO, con la pila de Córdoba también, y nada, siempre te voy a hablar con mucha pasión de todos los proyectos, que es súper entendible, obvio, pero quería saber si hay algún tipo de proyecto que haya resonado más con lo que es Bloco, algún proyecto por ahí que se destaque dentro de lo que es la Mira, arquitectura. ese proyecto que hicimos ahora, el de Palicure, la Casa Palicure, creo que para nosotros tal vez sea el más importante hasta hoy, ¿no? No que sea nuestro favorito, sino que tal vez el que, si nosotros vemos, siempre somos muy críticos, ¿no? Al final del proyecto, a veces nos sentamos acá, enviamos mensajes uno para el otro, eso podíamos haber hecho de otra manera, sí, siempre, pero entonces, en este caso también, varias cosas vemos que podemos hacer mejor, ¿no? Pero creo que el proyecto que más refleja eso que decía antes de Bartón, ¿no? Que eso, las preocupaciones que están ahí, no digo la forma final de nada, sino que todo el proceso de dejar que las condiciones no como direccionen la respuesta, incluso la respuesta final, el resultado, ¿no? Del proceso y las investigaciones que a nosotros nos interesan también. Creo que en ese caso fue la que como reflejó más cosas de otras cosas que hicimos, ¿no? De varios otros proyectos, de eso que tal vez sea, condensó más esas preocupaciones e ideas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, hasta hoy, es más importante, ¿no? En ese sentido. No sé si va a ser la más conocida ni nada, pero para nosotros personalmente. Pero tenemos una gana muy grande de hacer algo de habitación colectiva. No, nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Ya hicimos como estudios para constructoras acá en Brasilia, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacer. Aún es una escena muy conservadora acá en Brasilia. Mira, Y bueno, entonces, para la Palicure sería la más importante, pero la que va a ser sería un proyecto de habitación colectiva. colectiva. Genial, muchas gracias. Gracias. Hola Benja, adelante con tu pregunta. Sí,
yo quería hacer una pregunta, porque estoy viendo sus obras y todas las obras que hacen, ninguna es como algo fácil de afrontar, es como que todos tienen un montón de problemáticas que a partir de ahí se tiene que empezar a armar el programa de necesidades y re Sí. rebuscado todo. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál fue el proyecto que se le hizo más complicado a Bloco en sí, como para poder solucionar todos los problemas y el sitio y todo? Mira, te voy a decir dos, ¿no? Ese Palicuria, le decía que Sabrina, ¿no? Sí, Que, Sabrina. que sí es más importante por eso, no por todo eso, pero también tuvo una dificultad muy, muy grande. Le dije muy rápidamente las dificultades que tuvimos con la topografía, ¿no? Pero fue un resumen, ¿no? Porque fue mucho más complejo, porque estaba mal la topografía, pero la estructura de madera ya estaba lista en la fábrica. Entonces tuvimos que hacer una nueva topografía, perdimos algunos de los bloques de fundación, tuvimos que hacer otro, y perdimos también algunos de los columnas, creo que 3 tuvimos que cambiar, porque estaba mal un poco la topografía. Entonces eso fue una cosa que creímos que iba a ser fácil hacer, pero fue muy complejo al final porque era una parte de una ciudad pequeña, entonces la mano de obra y todo. Y también una casa toda en niveles, entonces esa mano de obra que trabajábamos ahí nunca había hecho nada muy complejo, sino que casitas muy, muy sencillas. Entonces, pero lo que decía que fue una sorpresa buena porque esos tipos como tomaron como el proyecto de su vida y se pusieron a estudiar, hicieron algo así, quedó muy pocos errores, ¿no? Yo los veo, pero muy poco. Y el otro más difícil que tuvimos fue el proyecto que les enseñé en el comienzo, que se llama el edificio Poseage, ese edificio blanco que tiene unas ventanas así, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con casas, ¿no? Casi siempre, o otro proyecto más pequeño. Y entonces estamos siempre en comunicación directa con el cliente. Es una familia, es una persona o 2, 3, 4 máximo. En ese caso teníamos 10, porque eran socios. Uno de los socios era como de un profesor nuestro, pero no era arquitecto, sino que economista, no sé. Y los otros del grupo solo tenían como plata en su cabeza, no querían saber arquitectura. Entonces fue muy interesante como experiencia porque al final nosotros que hicimos exactamente lo que queríamos hacer con las posibilidades que teníamos, pero nunca les hablamos de arquitectura. Siempre les presentábamos como datos muy pragmáticos. Por ejemplo, esa cosa es la fachada. Son fachadas muy baratas de hacer y van a economizar con aire acondicionado, por ejemplo. Eso fue la justificativa. Entonces, fue un ejercicio, porque eso fue un edificio que hicimos en 2009, ¿no? Sacamos de la universidad de 2000. Antes de eso hicimos un montón de experiencias que fueron muy traumáticas y malas. Entonces de ese edificio, aprendimos cómo no hacer y intentamos hacer la realidad, ¿no? Vamos a hablar con ellos en su lenguaje, vamos a enseñarlos que nosotros vamos a resolver el problema, trabajar con el presupuesto que tenemos, no vamos a hacer nada loco, sino que todo ahí tiene una razón de existir, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, pero como un edificio muy grande, sí, a los estándares que había hasta entonces. Hubo problemas también de obra, por ejemplo, en la parte del subsuelo, hicimos el proyecto de aprobación y todo, considerando que los vecinos nos iban a dejar sacar los muros de división para hacer la excavación y hacer la fundación y todo. Y durante la obra, ya había empezado la obra, los vecinos no dejaron, entonces el subsuelo tuvo que quedar como 30 centímetros, estaba muy justo la medida. Entonces, el parking del edificio quedó muy, muy malo, quedó mucho en el límite. Entonces, mucha gente que no sabe manejar se choca el auto ahí. Eso tuvo que ver con la experiencia, ¿no? Eso fue hoy, porque no puedo como considerar que el vecino va a ser buena gente y no va a dejar sacar su muro. Ese tipo de cosas, ¿no? Que viene con alguien te cuenta o haces el error y aprendes, ¿no? Entonces, por ahí, y ese edificio social nos sirvió mucho para intentar hacer proyectos más grandes, ¿no? Siempre cambia totalmente la interlocución con la gente que te contrata, ¿no? Así es. Claro, muchísimas gracias. Sí, bueno, encima entre la comunicación con el cliente y todos los problemas que te van surgiendo a mitad de obra debe ser todo un caos. Como que te la pinta como arquitectura, es re lindo, pero tiene toda esa parte también que es como... Sí, 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 sí. Es compleja la arquitectura, hay un tema de gestión que es muy Arquitectura, compleja y lo siempre, que siempre decías te vos, lo... Mateus, que es fundamental, perdón Fer,
que es saber hablar el idioma que habla el otro, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una casa para una familia que estar trabajando para un grupo de inversores. Sí, Y el exactamente. arquitecto tiene que tener una flexibilidad enorme para hábilmente, ¿no? Porque lo que decís vos es así, cuando vos estás haciendo un desarrollo inmobiliario, la premisa principal es que rinda la inversión. Y entonces uno como Exacto. arquitecto tiene que lograr hábilmente, ¿no? Anteponer y lograr subrepticiamente, de alguna manera, como hicieron ustedes con la fachada, que esa fachada quede como tiene que quedar, transmitiéndole al otro que es la mejor solución posible para resguardar su capital. Pero es así, es todo un ejercicio. Sí, sí, sí. Es un ejercicio que acá en Latinoamérica creo que siempre tenemos que hacer. Eso, Sí. aún no aprendimos a hacerlo perfecto, ¿no? Entonces, ya tuvimos otras oportunidades acá de otros proyectos grandes que aún no... Pero en el futuro creo que vamos a aprender y La hacer, ¿no? próxima charla de Bloco va a ser todos edificios Sí, exacto. de vivienda colectiva. Es la Exacto. etapa 2. ¿Viste? Ojalá. Como el libro blanco de Meyer y el libro negro de Meyer. Bueno, Sí, se viene el exactamente. libro negro de Bloco. Sí. Sí. No, y eso es un desafío muy grande, ¿no? Porque así creemos que las casas que hacemos, si nos gusta, nos encanta hacer casas, siempre las hacemos y siempre vemos como un laboratorio para testear algunas ideas, ¿no? Mm, Para hacerlas. Entonces creo que despacio empezamos ahora a tener oportunidades de hacer cosas un poco más grandes y le llamamos eso, pero con la conciencia que otra interlocución, la dinámica cambia total. totalmente. Sí, un poco lo que comentaba Benjamín es como que la arquitectura siempre, si fuera cine, sería el storyboard y la escena final. Y en el medio no sabes qué pasó, ¿no? El storyboard divino, los dibujos y el plot, y bueno, este es el argumento, y qué lindo. Y después la escena final, pero en el medio no sabes lo que pasó. Y en Sí. el medio es donde está el verdadero problema y el corazón del asunto, que es cómo se puede ir avanzando con eso. Que es para lo que Y la menos te escuela prepara la normalmente, universidad, ¿no? exacto, eso iba a decir, exacto eso. Porque salimos de la universidad creyendo que es muy ideal y nos van a entender y los arquitectos, ¿no? Somos maestros. Y es totalmente diferente y eso es así, es una frustración que tenemos muy grande, ¿no? Pero después, despacio, empiezas a ver, así que en nuestro caso fue algo que nos tocó muchos años, como eso que decía, ¿no? Ha cambiado también la profesión en esos años, desde mis profesores hasta yo, hasta los alumnos de hoy, y se quedó más complejo. Tenemos que tener en cuenta mucho más cosas y otras especialidades normativas y todo. Totalmente. Y aquí en Brasil nos alejamos mucho de la cosa de la obra. Nos quedamos como una posición de intocable, y no, los maestros, y nadie me cambia la idea y todo. Y eso fue muy perjudicial. Sí, porque la gente ve, como decía yo, al arquitecto como un tipo que va a crear problemas y crear cosas caras y, ¿no? Que es un Sí. lujo. Eso te Y iba a preguntar, un poco el esquema, por lo menos como lo he visto más en Brasil, es como que el arquitecto no se involucra tanto con la obra. no, Es distinto acá en Argentina el arquitecto proyecta y hace la obra y está más metido en toda parte. En Brasil veo como que normalmente o muy frecuentemente el arquitecto como que hace el proyecto y es más un ingeniero el que hace la parte de obra, ¿no? sí. Están muy metidos Y en obra, me parece. Que nosotros no estamos sería, muy no sería el metidos. esquema más habitual. Es parecido con lo que ustedes tienen ahí como la dirección de obra, ¿no? Que es como, Claro. te quedas como, vas toda la semana, cada 15 días, quedas como contacto directo todos los días y sacas dudas y tomas decisiones juntos, pero no es responsable por contratar a la gente, mano de obra ni nada, sino que es una dirección, ¿no? Entonces, pero incluso eso que dice, la dirección de obra no es algo muy normal en Brasil. Nosotros No. perdimos eso. Sí, nosotros acá en Bloco y amigos y otros arquitectos que la generación de nosotros, los más nuevos, más jóvenes, están intentando, porque creo que todos lo vieron que por ejemplo, nosotros decimos que nuestros detalles hoy en día del proyecto son mucho más sencillos y que los detalles que hacíamos cuando salimos de la escuela, porque son detalles que funcionan y que vimos que funcionan y la gente entiende, es posible hacer y fácil. O sea, eso, si nos estás en la obra, nosotros vimos que
no sabemos nada, ¿no? Porque hacemos cosas que son impracticables y nada. Entonces, es muy importante y es algo que creo que la generación mía y la más joven se dio cuenta. Y creo que más y más veo amigos y arquitectos amigos involucrándose más y más en esta cuestión, ¿no? Es que es fundamental el paso por la obra. Si no, Sí, yo creo que tal es vez mandatorio, ¿no? No podés pensar si no pasaste por obra. Por ahí después Sí. uno puede decidir que dirigir obra no es lo que uno quiere hacer, pero creo que es necesario que un arquitecto pase por obra. Milena, veo que estás levantando la mano. Dale. Sí, hola, yo quería preguntar, consultarte a ver si nos podías dar un consejo, como ustedes pasaron por un proceso hasta llegar hasta formar su identidad. eh, ¿Qué nos aconsejás, qué nos dirías en nosotros ahora que estamos en ese proceso de lo que nos falta todavía? ¿Qué decís? ¿Qué tendríamos que pensar? ¿Qué no? Mira, Milena, es una pregunta muy buena porque a mí me gustaría también haber escuchado ahí, sí, como opiniones, ¿no? Porque cada uno tiene opinión y camino diferente, ¿no? Pero eso, estaba escuchando una charla de un designer de Brasil aquí, que estaba diciendo, un designer que se llama Jader Almeida, no sé si ustedes conocen, es muy conocido en Brasil. Pero es un tipo que es muy parecido a la historia de la obra, porque es un tipo que salió, trabajaba con producción de muebles, no tuvo una educación de design, después empezó a estudiar design, después ya tenía como una experiencia muy grande de la ejecución de los muebles y los procesos y todo, y se ve que es un tipo que conoce muchísimo después de ese design. Entonces, en nuestro caso, yo creo que habría sido más, eh, hubiéramos nosotros quedado menos perdidos si tuviéramos tenido más con obras, y no necesariamente obras con arquitectura, sino que, por ejemplo, mi socio Daniel, al final de su curso, había en Brasil en los años 2000, era una crisis, otra crisis económica, casi no había trabajo acá, se fue a trabajar en una obra, ¿no? Era como hacía pasantía en una obra de un hotel acá, que es un proyecto que fue hecho en São Paulo por un arquitecto que se llama Rui Otaki. Pero me acuerdo que él nos traía las informaciones de la obra, las problemáticas de obra y las decisiones que había que tomar, un proyecto adaptado a eso. Tal vez un consejo sería involucrarse de alguna manera en obras, no necesariamente obras buenas o obras increíbles, sino que obras de los diarias, ¿no? Que ves como problemáticas muy comunes y muy del día. Y desde ahí yo creo que si nosotros hubiéramos tenido oportunidades de eso, tal vez no habíamos quedado tanto tiempo como perdidos sin saber qué hacer, porque para nosotros eso nos informó muchísimo el camino que teníamos que tener. Incluso porque después empezamos a estudiar la obra de esos otros arquitectos como Lelé, Glauco Campelo, como que ellos tenían eso, ¿no? Ellos eran arquitectos que estaban... Lelé es un tipo que estaba como en la fábrica, siempre desarrollando detalles, cómo se hace eso. Entonces, para nosotros creo que habría sido interesante tener ese contacto, ¿no? con obra, más durante el curso y después un poco. Y además de eso, es una profesión que tenemos que ser un poco menos, así, si posible, ¿no? Ansiosos, ¿no? Como de maturación, se dice, ¿no? De maduro muy despacio. Para nosotros son cosas que es muy clara, ¿no? Y hoy en día vemos en los estudiantes que están con nosotros acá en el estudio y los que conocemos en la escuela, es muy diferente de cuando nosotros nos estudiamos, que no había Instagram, internet había, pero era muy, no era las medias sociales, por ejemplo. Parecía que las cosas eran más despacio, ¿no? Y hoy en día es muy automático y creo que eso crea una ansiedad muy grande para hacer y para encontrar, y eso creo que es un proceso de paso que ciencia y eso el espacio va a aprender ¿no? Entonces es una cosa que... Y además de eso, una profesión muy general, ¿no? Generalista se dice, ¿no? Porque no hay como tener, al final como nosotros tenemos que conocer un poco de muchas cosas, todo funciona para eso, de películas buenas, libros buenos, hasta conocer arquitectos interesantes y principalmente intentar
por ejemplo, obras que te gustan, intentar entender cómo fueron hechas, no solamente constructivamente, sino que el proceso todo, ¿no? Y eso tiene que ver también con eso de las imágenes que nos muestra todo el tiempo. Siempre imágenes, imágenes, y al final queda poco tiempo para entender el contexto de por qué es así, por qué no es de otra manera. Y eso creo que es una cosa que yo hubiera hecho, si pudiera volver al pasado, iba a hacerlo, iba a seguir ese consejo, ¿no? No hicimos tanto, pero creo que podría habernos ayudado mucho. Pero son todos lindos consejos. Yo Sí. creo que alguna vez lo hemos hablado con los chicos, no me acuerdo si la mañana o la noche, pero arquitectura es una de esas profesiones en las que, como decís vos, la maduración es muy lenta y uno alcanza su punto de madurez ya más de adulto. Hay profesiones que por ahí a los 30 años ya sos viejo, pero en la arquitectura no es así. Y por otro Sí. lado está buenísimo porque no tenés tiempo, o sea, es una profesión que podés ejercer hasta el último de tus días. Sí. ¿No? Y Silvina, por ejemplo, es muy importante decirlo, siempre decimos, por ejemplo, los 10 primeros años después que salimos de la escuela, si ves el sitio no hay nada ahí eran unos años que nosotros estábamos como haciendo cosas, pero En la nada muy búsqueda. relevante para nosotros, la búsqueda. Claro. Y te digo que hicimos un montón de cosas así que, como por ejemplo, quedamos unos años donde el único trabajo que teníamos era como diseñar cocinas y baños de casa, renovaciones de cosas que parecen muy como insignificantes, pero nunca hay un proyecto que sea así insignificante, ¿no? Claro que tiene que tener principios de ética y todo más, pero no hay programa insignificante. Normalmente los que se presentan, por ejemplo, nosotros nunca ganamos un concurso y wow, la carrera así, ¿no? Fue algo siempre, así como una De escalera muy, muy, pasitos. muy... Sí, y siempre haciendo proyectos que eran como insignificantes, ¿no? Sin tener como trauma de hacerlos. Para nosotros siempre, sí, siempre intentamos saber como a lo largo, y claro que tiene que, una profesión que tiene que ganar la plata para sobrevivir y todo, pero no hay que tener como vergüenza, no sé, de hacer cosas pequeñas y que no sean como grandes proyectos en el comienzo, en los primeros años, ¿no? Forman todos Algunos parte iban del a tener camino. esa suerte y de talento de ganar un concurso y todo así, pero no es el único camino, ¿no? Ronald. Sí, Macho, quería hacerte otra consulta. Igual, hablando de lo que estabas diciendo, siempre se comienza por eso. Siempre se comienza con una reformación de un deck, un cambio de piso, bajar un cielo raso. Siempre se comienza con esos Por algo pequeños se trabajos empieza. para llegar, claro. Siempre es así. Te quería hacer una Mirá, consulta. perdón que te interrumpa. Sí. Imagínate si los estudios grandes pusieran dentro de los proyectos los primeros 3 proyectos que hicieron. O sea, verías cosas, eso, bajó el cielo raso, hizo una cocina, vamos. Le Corbusier tiene unas casas que no dices que es Le Corbusier. Que no publicó ¿no? nunca. No, Sí. las primeras obras de construcción son casas de choco, son un reloj Chalets. cucú directamente. Sí. Son los reloj cucú, le falta el pajarito nada más. Sí. Las primeras obras de Álvar Alto son unas casitas finlandesas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que va a ser después. Lúcio Costa también. Las primeras de Sí. Lúcia Costa, esas no las conozco. Claro, Bueno. claro que hay unos genios como Niemeyer y todo, pero no hay que mirarlos así como son como excepciones a la Sí, a pero la vida de los mortales, ¿no? nadie se despierta genio ni brillante. Es un proceso. Lo Sí. que pasa es que todo el mundo te muestra a partir como del primer éxito, pero Sí. eso se construye. Sí. Ahora sí, Incluso Niemeyer tiene por ejemplo, ustedes conocen el Ministerio de Educación en Río, ¿no? Ese edificio que Le Corbusier hizo el primero esquizo y después de ahí un equipo increíble de Costa, Niemeyer y todo. Hay unas historias que Niemeyer se dice que fue que fue un equipo grande, pero Niemeyer fue el inicial. Pero hay unas historias que Niemeyer hizo, no son montones de croquis y siempre se botaban los croquis y quedaban solamente con el mejor. Entonces hay ese mito que él llega con la idea perfecta, ¿no? Pero hay mucho trabajo ahí, incluso de luqueño como él. Sí. Sí, ese es uno de los primeros proyectos donde él participa. Ahí estuvo Le Corbusier como asesor de imagen, por decirlo de alguna forma.
Sí, ese proyecto, el Ministerio en Río. sí. Una cosa que me pone la atención, me gustó mucho de la charla. Vos hablas mucho como el proceso de identidad, ¿no? Y hablas mucho también de cómo aprendieron ustedes de la arquitectura más doméstica que los rodeaba en Brasilia, más que de la gran arquitectura. Y eso lo veo muy reflejado en la producción de ustedes, porque el tema del prefabricado les queda completamente como metido en el ADN y después lo reutilizan. El Sí, tema sí. eso me pareció muy interesante. No sé si vos lo ves así también. Sí, total. Que hubo una investigación de esos años iniciales que es muy interesante, que de alguna manera como desapareció, pero veo que es así, hay tantas posibilidades aún de hacer cosas interesantes con eso, ¿no? Usando lo mismo o usando cosas nuevas, materiales nuevos, como esa fachada que hicimos en ese edificio antiguo aquí, que es un aluminio, es un metal nuevo, así, con una mezcla de aluminio, así que muy liviano, muy ligero, con micro huecos que pasa la luz. Hay unas fotos ahí que sacamos desde adentro, se ve totalmente afuera como es. Entonces, en ese sentido, esa manera de ver las posibilidades constructivas como posibilidades creativas también, mucho, ¿no? Podemos llegar con hormigón y tal y todo. Y eso nos trae muchas ideas, ¿no? Por eso decimos que no salimos de un papel blanco, sino que salimos de un punto en que ya llegaron otros, ¿no? Y eso es importante no tener como, no esconder, ¿no? Que es una cosa que es un motivo que tenemos que tener orgullo de eso, ¿no? De partir de algún punto. Tal Es cual. un Tal cual. privilegio, ¿no? Perdón, Ronald, cerramos con Ronald, Ronald porque sí, Te así iba a eso hacer te iba a pues preguntar lo si... interrumpimos, sí, sí, sí. no, por favor. Iba a hacer una consulta ya que estábamos hablando hace un rato de lo que es presupuesto. Yo vi que en tus obras adaptaron la parte del mobiliario con hormigón, ¿no? Esa Sí. adaptación del hormigón para algún tema del mobiliario es por cuestiones que ya sea por clima. Acá trabaja Luciano Cruz, que él lo Sí. hace en muchas casas de la costa, ya que el hormigón, por viste, es clima de costa, hay mucha sal mucha sal, mucha humedad, entonces, y por cuestiones bueno, de seguridad también. ¿Ustedes la adaptación de ese mobiliario lo hacen por cuestiones así como estas o más allá del presupuesto? Como decías que a veces ahí no sé cómo es el tema del hormigón y la mano de obra para el alisado, pero No sé, por eso, sí, sí, sí. Por no ejemplo, sé. el hormigón que usamos en la casa, que, por ejemplo, la Vila Rica o esa otra acá, es un hormigón muy bruto. Entonces, usamos el molde, se dice como, ¿cómo se dice? El molde, de madera común. Encofrado. Encofrado. Madera muy común, no es acero ni nada, ni la madera con plástico ni nada. Es madera muy común y eso decimos a los clientes en el comienzo, ¿no? Como sacar como lo bueno de la imperfección, ¿no? Cosa del proceso, pero hay clientes que no quieren eso, quieren algo perfecto. Ahí sí va a ser mucho más caro. Y entonces, entonces hemos hecho ya una casa con mucho más caro, pero había posibilidad, el cliente quería, entonces es una condición. En estas otras no. Entonces, en estas otras es una mezcla entre una cosa que se hace mucho más barata, ya está haciendo la estructura, hacer una mesa ahí de hormigón, y queda lindo y barato, ¿no? En comparación con comprar una mesa de madera y todo. Y también sacamos esa posibilidad para también trabajar con la arquitectura, ¿no? Hacer con que eso haga parte del proyecto. Ya Tiene que hacerle ver una con pieza misma facilidad, sí, facilidad de construcción, de metodología, de la obra y también sacar partido de las posibilidades plásticas de eso, ¿no? El Crucas lo hace muy bien. Sí. Perfecto, gracias, Mati. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Bueno, ya casi 2 horas. Nos podremos quedar hablando un rato largo más, pero no queremos abusar de tu tiempo. La verdad, No, Mateo, es un placer. Te agradecemos muchísimo. Fue un placer recibirlos a ustedes en Proyecto Latam. Mil gracias por haber participado. y muchas gracias a ustedes por el interés, así me puse muy feliz de ver tanta gente ahí. Y bueno, cuenten conmigo, lo que necesitan, que pueda ayudar. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias Bueno, a un vos por la cariño charla. enorme a Enrique y a Daniel. Sí, sí, yo les envíen saludos también. Gracias. Bueno, ya iremos a Brasilia a conocer las Sí, obras de ustedes tienen primera que mano. conocer
Y la oficina nueva, ¿no? Estamos en un edificio de la Sí, que sí, es sí, increíble. he seguido las fotos desde Instagram. Felicitaciones por la oficina nueva, sí, se la ve genial. La verdad Les divina. recibo acá, a la clase cuando vengan. Ay, sí, vamos todos, vamos Perfecto. todos. Ahora que podemos Muchas viajar de gracias. nuevo, por favor, Sí, muchas al final, gracias. ¿no? Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Mateus, y buenas noches para todos. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y seguimos en contacto. Nos vemos en 15 días Seguimos. estamos cerrando en 15 días. Última charla del año. Ah, perfecto. Gracias a todos por haber estado, chicos. Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches, chicos. Buen fin de Muchas semana. gracias. Hasta luego, Gracias. buenas noches. Saludos a Gracias. Brasil. Gracias a Saludos. todos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, muchas gracias por haber estado.